Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania y soy especialista de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Les quería dar la bienvenida a todos y a todas y agradecer la oportunidad de encontrarnos por este medio para las actividades del TINCUI virtual del 2020. Quiero expresar nuestro interés en todos y todas ustedes y por eso queremos promover un espacio de reflexión acerca de cómo nos encontramos actualmente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos después de tantos meses de estar encerradas en casa, después de tener estos miedos por la pandemia? Y también qué estamos pensando ahora que está terminando el año escolar. ¿Qué vamos a hacer en nuestras vacaciones? ¿Ya tenemos algo planeado? Hemos pensado que vamos a viajar a otra ciudad, a otro lugar, salir a trabajar y además, ¿qué nos gustaría hacer más adelante, cuando hayamos acabado ya el colegio? Pero primero vamos a jugar un poco a manera de relajarnos. Veamos esta figura. Acá vemos un elefante y también 6 imágenes que son como sus sombras o su silueta. ¿Cuál de estas 6 imágenes es exactamente la del elefante que vemos arriba en grande? A ver, les doy unos segundos para pensar. Fijémonos bien. Como ven, no es tan sencillo encontrar las diferencias y hay que fijarnos mucho en los detalles. Vamos a intentarlo unos segundos más. ¿Y lo vieron? ¿Pudieron encontrar la respuesta? ¿Qué sintieron mientras buscaban entre tantos detalles? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un ejercicio como este? Primero, paciencia, concentración y persistencia. Continuar, ¿no? Y así pasa con muchas cosas en la vida. Hacemos un ejercicio así para darnos cuenta de que hay distintas formas de resolver un problema, que hay que tener paciencia, pensar bien, fijarnos en los detalles para poder resolver algo en nuestras vidas. Y además, que lo importante es que sigamos hacia lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Así como las decisiones que tomamos en nuestra propia vida. Hay que darle tiempo, hay que darle dedicación, hay que ser paciente con uno mismo, con una misma. Ahora vamos a hablar de un riesgo muy grande que existe en nuestra sociedad. Vamos a reflexionar un poco acerca de la trata de personas, otros riesgos que también pueden existir y cómo podemos prevenirlos. ¿Ustedes ya escucharon qué es la trata de personas? ¿Se imaginan que alguien a su alrededor pueda estar en riesgo de ser víctima de trata de personas? Veamos, por ejemplo, estas palabras. ¿Cómo nos sentimos o qué pensamos cuando leemos estas palabras? Y cómo estas palabras están relacionadas con nuestros derechos. Ya todos y todas conocemos nuestros derechos. Los escuchamos en la escuela, desde chicos, desde chicas hemos escuchado de los derechos y la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, los derechos de los adolescentes, hemos escuchado también de los derechos humanos. ¿Cómo relacionamos esto con estas palabras? ¿Qué significa tener libertad? Sentirnos seguros, seguras, tener protección. Mientras más acceso a nuestros derechos tengamos, es también más fácil poder concretar nuestros sueños y tener esperanza. Y por otro lado, ser protegidos, protegidas, ya sea por una familia o por el Estado, es un derecho. El acceso a la justicia es otro derecho. Y también nuestras libertades. Tener libertad también son derechos. ¿Y por qué tocamos este tema de derechos? ¿Por qué usamos estas palabras? Porque cuando hablamos de la trata de personas estamos hablando de un delito que viola los derechos humanos y que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas.
Según la normativa peruana, según nuestras leyes, quien comete este delito es aquella persona que capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otra persona con fines de explotación. ¿Qué significa esto realmente? Vamos a ver cómo se da el proceso de la trata. Para que exista la trata tiene que existir una demanda. Eso quiere decir que hay necesidades. Todos y todas tenemos probablemente la necesidad de trabajar, de ayudar a nuestras familias, de dedicarnos a algo más probablemente durante el verano, para poder así tener una mejor calidad de vida. Entonces las personas que cometen este delito se aprovechan de esta situación y de estas necesidades para ofrecer trabajos o actividades o alguna promesa de estudios, por ejemplo, para captar a una persona. Y justamente la captación es esta estrategia o estas ofertas, ¿no? O estas posibilidades que te dan y que ofrecen a varias personas probablemente que están en alguna necesidad o que quieren simplemente trabajar, ¿no? Entonces, cuando ya te captan, cuando ya han logrado tener tu atención y ya has aceptado, digamos, existe el traslado. Normalmente el trabajo que te ofrecen o la oportunidad que te ofrecen suele ser lejos del lugar donde vives. Y esto tiene un motivo. Es que mientras más lejos estés del lugar donde vives y de las personas que conoces, va a ser menos probable que puedas pedir ayuda o que puedas moverte exactamente y saber cómo hacer para escapar finalmente, ¿no? Para salir de esa situación. Además, lo más común es que te ofrezcan un lugar donde llegar, donde vivir y alguien que te acoja. Esto también les da más posibilidad de control sobre la víctima, porque vas a tener un lugar específico donde estar, el mismo lugar que trabajes probablemente es el lugar donde tengas que vivir, y además vas a poder ser vigilado o vigilada durante las 24 horas. Y finalmente, se da la actividad en sí de explotación, que normalmente es un trabajo, a veces pagado, a veces no, en las peores condiciones. Es decir, como ya lo he dicho, con muy bajo sueldo o ninguno, en donde no tienes la libertad de salir, donde no te puedes comunicar, donde finalmente no puedes decidir si quieres quedarte ahí o no. ¿Y cuáles son las actividades de explotación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de explotación, ¿no? De trabajos donde se produce explotación. Hay distintos fines de trata. Acá podemos ver 5. Por ejemplo, está la explotación sexual o prostitución, es decir, que te capten y te lleven a otro lugar con promesas de algún trabajo o de alguna oportunidad, pero finalmente termine siendo obligado a ejercer la prostitución. Luego está la explotación laboral o el trabajo forzoso, al igual que en la explotación sexual lo más probable es que te hayan prometido otro tipo de trabajo, pero termines trabajando, por ejemplo, en una fábrica, en la agricultura o en algún otro lugar, encerrado, encerrada, sin sueldo y en las peores condiciones. También existe la servidumbre y eso lo podemos ver, por ejemplo, con otra forma de captación, que es el padrinazgo, ¿no? Cuando te dicen, te puedes ir a la casa del padrino, de la madrina, y ahí vas a ayudar con los quehaceres del hogar, con las actividades de limpieza, de cuidado, pero bueno, vas a poder estudiar, por ejemplo, ¿no? Muchas veces o en muchos casos, y hablamos que esto es trata, sobre todo cuando se explota a la persona. Es decir, normalmente si son menores de edad, si no acceden a un trato digno, si no se les permite estudiar y finalmente si no se les deja decidir, ¿no? Y muchas personas que son de todas formas captadas o a quienes se les ofrece un trabajo justamente en lo doméstico, ¿no?
el cuidado de las casas de otras personas, pueden terminar en una situación de vulnerabilidad. Además, existe la mendicidad, es decir, que te captan o te ofrecen un trabajo, pero finalmente te obligan a pedir dinero en la calle. Esto pasa con niños y niñas sobre todo. Y también la venta de niñas, niños y adolescentes es otra forma de explotación. Pero ¿cómo captan a las personas? ¿Somos vulnerables a la trata de personas? Esto nos puede pasar a nosotros, a nosotras también. Les puede pasar también a las personas que estamos cercanas, que tenemos cercanas, a nuestras amigas, a nuestros amigos, compañeros o compañeras. Veamos estas imágenes. ¿Hemos visto alguna vez este tipo de anuncios? ¿Y dónde solemos verlo? En los paraderos, en algún mural en la comunidad o en el periódico. Y normalmente, ¿qué te ofrecen? Lo que tienen en común es que lo más probable es que no digan cuál es la empresa que te contrata. Es decir, que esto lo hace un poco sospechoso. Por otro lado, normalmente no te piden ni referencias, ni experiencia, ni haber estudiado. Y te ofrecen ciertos sueldos o pagos que son un poco altos a comparación del mercado. Es decir, que parece demasiado bueno para ser verdad. Y ahora que estamos utilizando las redes sociales, ¿pueden existir también estos riesgos? Veamos, por ejemplo, estas conversaciones. ¿Has escuchado algún caso similar? ¿Conoces de alguna amiga o amigo que le han ofrecido un trabajo de modelo por enviar sus fotografías? En las redes sociales también podemos llegar a tener contacto muy fácilmente con personas que no conocemos. Existe, por ejemplo, el riesgo a un tipo de captación que se llama por enamoramiento. Es decir, que una persona que no conoces se hace pasar como que está interesado por ti, interesada por ti, entablan una relación afectiva y finalmente terminas enviando información personal, enviando quizás fotografías o videos también, o hace todo para que te muevas del lugar donde estás, vayas a otro lugar donde está esta persona, establezca una relación de pareja, pero al final terminas envuelto también o envuelto en un caso de trata, es decir, trabajando en algo que tú no quieres. Por eso veamos que hay mitos y realidades sobre la trata, es decir, hay muchas ideas y a veces pensamos que la trata es algo lejano, pero es en realidad así. Se cree que la trata de personas solo afecta a las mujeres, y eso no es verdad. Si bien las mujeres jóvenes estamos más expuestas a la trata, como hemos visto en los ejemplos anteriores, los hombres de todas las edades también pueden ser víctimas de trata. Se cree también que las personas que tienen más riesgo de sufrir trata, ¿no? O caer en una situación de trata son quienes viven más alejados de las ciudades. Sin embargo, la captación se puede dar en la zona rural o en la zona urbana, pero también hay mucho riesgo en las ciudades. Se cree que las víctimas pueden escapar cuando quieran, pero ya hemos visto cómo el tratante o la tratante genera todas las condiciones y mecanismos para que la persona víctima de trata al final se quede atrapada. Y también pensamos que las mafias de trata están integradas por delincuentes con mucha experiencia. Y esto puede que sea así, pero existen también casos, como ya hemos visto, en donde los y las tratantes pueden ser integrantes de la familia de las víctimas o personas muy cercanas a nuestra familia, un conocido, conocida o alguien incluso de nuestra comunidad. Pero ¿qué podemos hacer contra la trata? Nosotras y nosotros tenemos el poder. Primero, mantente alerta. Tanto en la vida real como en los entornos virtuales, en las redes sociales y en Internet, existen riesgos y hay que conocerlos. Segundo, tú tienes el control. Todos y todas podemos tomar decisiones para estar seguros y seguras sobre con quiénes nos contactamos, a quiénes les respondemos y les hacemos caso y qué información compartimos.
En el caso de las redes sociales y el Internet, y en general, lo mejor es no compartir información personal, como nuestra dirección, nuestro teléfono, en qué colegio estudiamos y si ya trabajamos, en dónde trabajamos. Siempre desconfiemos de los usuarios que no conocemos personalmente. Si no te he visto, alerta. Si te piden fotos, información, algún video íntimo, personal, y no estamos seguros o seguras de a quién se lo estamos compartiendo o cómo lo estamos compartiendo, mejor no lo hagamos. Siempre es mejor no compartir nuestra información. Y también tengamos en cuenta que algunas personas que conocemos en Internet no son realmente quienes dicen ser. Y aquí algunos tips de autocuidado, cómo podemos cuidarnos nosotras, nosotros mismos, y cuidar a nuestros compañeros y compañeras. Primero siempre pregúntate cómo te sientes. Si algo no se siente bien, si alguien te hace sentir incómodo, incómoda, si te hacen dudar, pregúntate y estate muy alerta a lo que sientes. Conoce tus derechos y responsabilidades. Conversa con tus amigas y con tus amigos de lo que está pasando. Si conociste a alguien, si alguien te está haciendo sentir mal, compártelo. Y siempre pide ayuda a alguien de confianza, a tus amigos y amigas, pero también a alguien que te pueda proteger, como tus familiares, tu mamá, tu papá, y también el profesor, la profesora o el director o directora de tu escuela. Su responsabilidad es cuidarte. Por suerte, desde el Ministerio de Educación tenemos una plataforma en Internet y también a través de otros canales en donde podemos reportar si es que nosotros mismos estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia, como el cyberbullying, el ciberacoso o la violencia escolar en sí. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. Como podemos ver, es muy fácil reportar a través del canal del Sí Se Ve. Ahora, ya para finalizar, quedémonos con estas preguntas de reflexión. ¿Existe riesgo de que alguien, yo misma, yo mismo, o alguien que conozco en mi entorno, pudiera ser víctima de trata? ¿Se puede dar esto también en mi ciudad, en mi comunidad? ¿Y por qué? Y finalmente, ¿quiénes estamos más expuestos o más expuestas a la trata? ¿Quiénes somos más vulnerables? Quédate con estas preguntas y te invito a hacer de manera individual o grupal esta actividad final. Sigue investigando, puedes volver a mirar este video o buscar más información sobre la trata de personas y otros riesgos de explotación a los que estamos expuestos o expuestas. Luego, crea algo con la información que has recogido, con aquello que crees que es importante compartir a otras personas para que también se puedan cuidar y no sean víctimas de este tipo de explotación. Puedes hacer un cartel, puedes escribir una canción, hacer un dibujo, una infografía, una presentación en PPT, lo que prefieras. Y finalmente, comparte. Lo puedes hacer de manera física o de manera virtual a través de tus redes sociales o el Internet, o en un periódico mural. Anímate a hacer esta actividad, investiga más sobre este y otros riesgos, y espero que esta información haya sido valiosa y que sigan teniendo un lindo encuentro en el TINCUY 2020. ¡Chao!